Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mientras llegan las demás personas, vamos a hacer una pequeña reseña de lo que tenemos hoy, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que, vamos a iniciar con la pequeña introducción al arte del siglo XX, ¿listo? Vamos a ver un poquito sobre los movimientos artísticos para hacer una panorámica sobre lo que ha sido la primera mitad del siglo XX, que ya lo vimos. Algunas partes no las hemos visto, como estas que tenemos acá, y luego la segunda mitad del siglo XX. Y sucesivamente también vamos a ver un poquito sobre un gran artista que era Vasil Kandinsky. Vamos a hablar un poquito sobre él, a ver unas 10 de sus grandes obras. Kandinsky, como referencia para ustedes que son diseñadores gráficos, pues es un punto de referencia muy importante, visto que es considerado uno de los padres del diseño gráfico, o por lo menos de la conceptualización del diseño gráfico. Bueno, sucesivamente aquí tenemos una lectura eh, que me parece muy interesante. La vamos a dar una ojeada rápida y se las voy a dejar como tarea para que la lean, porque es bastante interesante, muy interesante. Y también tenemos hoy, vamos a de nuevo a tener un poco de material audiovisual. Hoy tenemos un documental en español bastante interesante, dura 50 minutos, ¿de acuerdo? Entonces pues tenemos una buena cantidad de material para ver hoy. Eh, Tenemos hoy esta pequeña introducción sobre lo que sería el arte del siglo XX. Aquí empieza a ser algo bastante interesante. Bueno, vamos a tener bastantes obras muy interesantes, bastante cosas muy interesantes. Tenemos también aquí un documento que son 10 grandes obras de Vasilij Kandinsky, eh, maestro del arte abstracto. Es uno de los padres del abstractismo y por ende también uno de los padres del diseño gráfico. Luego tenemos acá pues este documento es bastante interesante, le damos una ojeada veloz, eh, muy interesante, de acuerdo, es muy chévere que lo lean porque da muy buenas referencias. eh, entonces pues me parece muy oportuno tenerlo entre los documentos que tenemos pues disponibles, de acuerdo. Y sucesivamente lo que vamos a hacer es también ver hoy también un videito, este está en español, es un documental de 50 minutos muy interesante sobre lo que sería el arte del mundo contemporáneo. Es muy interesante como introducción para lo que vamos a leer y a ver, ¿de acuerdo? Bueno, entonces iniciemos con la pequeña introducción.
al arte del siglo XX. El arte del siglo XX se divide en dos grandes etapas, la que comprende desde principio del siglo XX hasta el año 1942 y una segunda que comprende desde el año 1942 hasta el fin del siglo. Esta última etapa se inserta dentro del arte contemporáneo. Se incluyen en este siglo al modernismo, expresionismo, surrealismo y arte abstracto. El nacimiento de estos importantes movimientos artísticos cambian el concepto de arte, lo que es el arte y hasta lo que se considera o no obra de arte. Eh, el arte del siglo XX se ve fuertemente influenciado por la política y social del momento. Es un arte que no escapa a la realidad, sino todo lo contrario, brota de ella, como una forma de catarsis. Luego de la Ilustración, que había creado un sentimiento de confianza en el ser humano, la razón y la ciencia, estos valores entraron en crisis. Las dos guerras mundiales marcan un clima tenso e inestable, lleno de horror y destrucción. La crisis europea y la crisis de la bolsa estadounidense en 1930, lo que se conoce como la Grande Depresión, impactan en la sociedad creando movimientos artísticos de protesta. Es una época de profundos y acelerados cambios, donde el progreso científico y tecnológico deja avances impensados como el automóvil, el avión, la televisión, la llegada del hombre a la luna, etc. Todo esto provoca un gran impacto en la sociedad y surgen movimientos artísticos como el futurismo. Se pueden distinguir dos grandes movimientos en el siglo XX, las vanguardias y luego el arte posmoderno. La revolución industrial del 1900 se convirtió en una gran influencia en el arte. El caso más curioso de esta etapa es el movimiento impresionista, en la pintura y su convivencia con la aquel entonces nueva técnica de la fotografía. En crecimiento industrial, un segundito. En crecimiento industrial, del 1900 se convirtió en una gran influencia en el arte. El caso más curioso de esta etapa es el movimiento impresionista, en la pintura y su convivencia con la aquel entonces nueva técnica de la fotografía. El crecimiento industrial y la vida en las ciudades también dejaron su huella en el arte, por ejemplo en el arte pop. Tenemos acá movimientos artísticos. Algunos de los movimientos artísticos que destacaron en este periodo son: tenemos la primera mitad del siglo XX, serían las vanguardias históricas, que ya las hemos estado estudiando: fauvismo, expresionismo, cubismo, futurismo, pintura naif, pintura metafísica, dadaísmo, surrealismo. De acuerdo, hasta aquí llegamos más o menos en lo que hemos visto anteriormente. Realismo social se destaca también como pintura sobre lo que son las realidades sociales, el arte abstracto, de las cuales después tienen una serie de ramificaciones como el rayonismo, suprematismo, neoplasticismo o de stili, expresionismo abstracto, informalismo, optical art, arte cinético, escultura abstracta. Digamos que estas son las vanguardias y lo que serían movimientos artísticos de la primera mitad del siglo XX, o sea, hasta 1945 o así. Debemos decir que muchos de estos movimientos artísticos no tuvieron una larga duración. Como les había mostrado en clases anteriores, vamos a ir a ver acá una cronología sobre muchos de esos movimientos. No, este no es, perdón. Listo. Aquí tenemos, por ejemplo, miren, muchos de estos movimientos duraron realmente muy poco tiempo. Por ejemplo, vorticismo no se nombra casi porque realmente duró muy poco. El suprematismo también duró muy poco. Tenemos acá abajo nuestra línea de tiempo, ¿cierto? Cubismo pues tuvo un periodo de más o menos unos 20 años. Expresionismo fue un largo periodo que estuvo vigente. Futurismo también. El fauvismo pues fue como una expresión artística que dio impulso a todo lo que fueron las vanguardias, ¿no? Vimos que de todas maneras todo lo que está anteriormente, o sea, postimpresionismo, ¿cierto? E inicia o sea, todo el cambio que tenemos acá en lo que serían las vanguardias, en todo lo que es el arte moderno, pues viene dictado de qué cosa, de una transición, un pasaje de un movimiento a otro, o sea, de un periodo a otro, en el cual venimos de un neoclasicismo, ¿cierto? Un neoclasicismo rígido, riguroso,
en su academicismo, sea excesivamente académico con determinadas, eh, digámoslo así, características que se limitaban a paisajismos, a elementos de la naturaleza, de la vida cotidiana, más no una experimentación dentro de lo que sería el mundo del arte, ¿cierto? O sea, dentro de lo que sería la expresión del propio artista. Pasando el tiempo, pues se va comenzando con el romanticismo, que inicia como a tener un poco de desboco en algunos elementos de experimentación, ¿cierto? Pero de todas maneras ese romanticismo tiene unos claros, digamos así, unas claras bases, sobre todo todavía en el academicismo de las academias del arte, ¿no? De las academias clásicas, neoclásicas. Es solamente cuando empieza el impresionismo a tener realmente, digámoslo así, un cambio completamente distinto, se deja esa rigidez academicista, ¿no? Y se inicia a experimentar con más elementos. El hecho de que los impresionistas hicieran propio eso, impresiones, pues era algo que rompía los esquemas completamente con el academicismo. Entonces, esto llama la atención de muchos artistas, viene criticado por muchos expertos, por muchos críticos de arte, por las academias, pero es el auge, el punto de inicio dentro de lo que sería el mundo del arte en la parte experimental. Aquí podemos ver toda esta cantidad de movimientos, pero son muchos que inician y son pocos los que tienen una tendencia larga, 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 ¿cierto? Y por lo tanto, pues son también como divisiones que se crean entre movimientos artísticos y ellos se vuelven un movimiento distinto al otro. Por ejemplo, tenemos que el dadaísmo es como una separación del surrealismo, ¿cierto? Entonces también no es que dure tantísimo el dadaísmo si lo tenemos en cuenta. Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a buscar dónde está el surrealismo. Surrealismo, a ver, lo encuentro. Bauhaus, Art Deco, escuela, constructivismo, romanticismo, pintura, superrealismo, rayatismo, futurismo, cubismo, expresionismo, modernismo. Por acá lo teníamos. Si es que estoy. Surrealismo, gracias. Entonces, miren acá, o sea, nace prácticamente, aunque si aquí viene así, esto un poquito antes, pero realmente el surrealismo nace prácticamente al mismo tiempo que el dadaísmo. Es más, el dadaísmo realmente parte después del surrealismo y es propio que Man Ray, Duchamp se separan, más otros componentes más se separan de lo que sería el movimiento surrealista. Ya vimos en las películas de la clase pasada pues los estilos que ellos trabajaban, cuáles eran esos principios de la poética que trabajaban en sus obras, ¿no? Aquí tenemos luego esta cantidad de movimientos artísticos que pues realmente no son tanto los que han ido adelante. Por ejemplo, tenemos el arte cinético que nace a partir de los años 50 y se mantiene todavía hoy en día. Arte de acción también, action art. El minimalismo duró un poco de tiempo, pero tampoco. Y miren todas estas últimas que son ya tendencias artísticas, han iniciado y se han mantenido de manera firme y homogénea, prácticamente casi todas. Muchas de estas son resultado de qué cosa, de la tecnología, ¿cierto? El high tech, el body art, inclusive video arte, el mismo hiperrealismo, son gracias a lo que sería la tasa vanguardia también, todo lo que es el avance tecnológico, ¿cierto? Inclusive todo el factor social, todo el factor económico, eh, favorece por ejemplo la nacida del pop art, cierto, neodadaísmo, que sería como una especie de movimiento que duró unos cuantos años también, pero sería como un ready made, un movimiento de solo ready mades que serían conceptualistas. Tenemos arte concreto, el realismo socialista que inicia desde los años 30 en México, sobre todo con los murales de realismo socialista,
y se extiende hasta el 85, hasta las manifestaciones de México. Ya veremos un gran exponente del realismo socialista. Y bueno, así tenemos muchos de estos movimientos. Entonces, vamos a ver que aquí tenemos algunos de los elementos. Vamos a ver algo de obras también en estos movimientos para que nos hagamos una idea de lo que era la forma de las obras, porque aquí hacemos solamente viendo textos sin ver las obras, ¿cierto? Tenemos por ejemplo el fauvismo, a ver si lo tengo aquí, fauvismo, podemos verlo por ejemplo cómo cambia completamente, ¿cierto? O sea, dentro de lo que era el arte clásico, lo que veníamos viendo en el neoclasicismo, romanticismo, el impresionismo da ese toque de trabajar con colores ya distintos y abre la puerta pues para trabajar esas experimentaciones artísticas, ¿no? Miremos las obras del fauvismo, que ya las habíamos visto muchas en anteriores Pero ocasiones. ¿Sí? ese toque de pinceladas es como, o sea, ese es la de atrás. Lo que hace que sea, no, la primera vez. Digamos en la barba se ve como ese toque de cada pincelada. Digamos, eso es lo que representa la... No, no, realmente en el fauvismo lo que representa son todo lo que sería el cambio de una perspectiva dentro de la expresión del artista. Ya no es más representar solamente a través de historias de naturaleza o una cosa social los elementos. Aquí es romper con la metodología académica. Primero que todo, trabajando con los colores, ¿ok? Segundo que todo, bueno, antes de los colores, primero que todo, una visión del artista. Aquí ya no se habla más de que el artista eh, observa algo y lo copia, o lo duplica, o lo crea a raíz de lo que vio, ¿cierto? Como se venía haciendo muchas veces en el pasado. O sea, ya el romanticismo tiene unos serios fundamentos, no obstante el academicismo basa ya unos fundamentos para empezar a trabajar una manera de visión completamente distinta. Ayer con los chicos de Historia del Arte 2 vimos un poco lo que fue Goya, ¿no? Que él de todas maneras en su locura pues dio unas ciertas bases para que la gente empezara a analizar la pintura de una forma distinta. Ahora vamos a ver más adelante también otro videito que tengo muy interesante sobre cómo interpretar las obras, sobre una cantidad de cosas muy interesantes. Pero realmente aquí no es que las pinceladas de la barba tengan que ver con el fauvismo. El fauvismo fue el desemboque de una expresión artística por razón social distinta. Ya no se tenía ese concepto y esos estereotipos del arte clásico del academicismo, sino que se empiezan a usar colores distintos, se empiezan a usar formas de ver distintos. O sea, aquí tenemos un color que 100 años atrás no tendría, ni siquiera 50 años atrás no tendría nada que ver con lo que se hacía en lo que sería el arte normalmente, ¿no? O sea, aquí ya juegan completamente con un aspecto súper distinto, la luz la dejan aparte, ya no le dan tanta importancia a hacer un uso extremadamente preciso de la luz. Lo que les importa es expresar en la manera en que ellos perciben las cosas, o sea, recapitular prácticamente una interpretación personal. En eso es que empieza a cambiar, ¿no? Y tenemos el fauvismo como uno de los ápices que fundamenta estos elementos, ¿no? Profe, ¿y esa expresión de esa pintura tiene algún nombre? Como así la expresión, o sea, el tipo de pintura, Sí, o sea, es que no sé cómo decirlo. o sea, las pinceladas, Forma el como lo trazo. pintan, sí, el trazo y todo, porque digamos, yo he visto que hoy en día también lo utilizan. Pues es que tú ten en cuenta que estas técnicas a partir de estos periodos empezaron a usar, ¿por qué? Porque fueron una alternativa a los clasicismos académicos, ¿no? Entonces, se puede decir que es un arte contemporáneo, o sea, es un estilo contemporáneo, no clásico. O sea, tenemos dentro de los versantes del arte podemos, sobre todo el pictórico, ¿no? Aquí cuando hablamos de arte hablamos en temas, por ejemplo, de pictóricos, porque cada técnica tiene su, o sea, cada disciplina tiene su concepto, ¿no? Entonces, partamos de que tenemos un arte clásico, ¿cierto? Desde los inicios, los alboríos de lo que fue
la meca de Occidente, o sea, Grecia, que hicieron todo un estudio de lo que era la estética, ¿cierto? Y basaban en una estética hiperproporcionada, perfecta en todo lo que era la escultura, pero en la pintura todavía no tenían absolutamente nada, o sea, pasaron aproximadamente desde Grecia casi 2000 años para que realmente se pudiera empezar a hablar realmente de una pintura con un valor muy importante. O sea, que eso fue en el Renacimiento, ¿cierto? Sea en el gótico, sean periodos anteriores al gótico, todo el periodo medieval, todos los periodos clásicos, la pintura no tenía una relevancia como la tiene hoy en día y como la tuvo a partir del Renacimiento. ¿Por qué? Porque se logró entender qué cosa, la perspectiva, la profundidad. Por más que nosotros veamos aquí este cuadro que tiene una alternativa al clasicismo, al neoclasicismo, a lo que era el academicismo, pero que tiene, miren, tiene acá una profundidad, ¿cierto? Esto hace 600 años no se podía percibir así, no se concebía el trabajar la profundidad de esta manera. Entonces, a partir del Renacimiento, ese es el gran aporte que nos da el Renacimiento, ¿no? Ese trabajo de profundidad, ya el trazado que tenemos, saben cómo se va componiendo con la historia distintos elementos, tenemos ya el trabajo de la perspectiva, de la profundidad, ¿no? Luego sucesivamente, ¿qué pasa? Que a partir de este periodo se deja aparte toda esa perfección académica o clasicista, de los trazados, de la luz, de todas las cosas, y se empieza a experimentar en manera distinta. O sea, nadie puede negar que este sea un cuadro muy interesante. O sea, este tipo de técnica que trabajan, que es una técnica contemporánea, lo podemos decir así, es completamente válida. Por tanto, está dentro de los libros de historia del arte. Otra cosa sería, entonces tenemos el aspecto del clasicismo, o sea, la pintura clásica que viene desde periodos mucho más anteriores. Entonces tenemos lo que sería la pintura clásica, lo que sería la pintura contemporánea, que ya empieza a partir de inicios del 900, de 1900 empieza ya a hablarse de modernismo, ¿cierto? Y de pintura contemporánea, con todas las experimentaciones artísticas, o sea, a partir de los impresionistas se empieza a hablar de pintura contemporánea, ya no estamos hablando de pintura clásica o neoclasicismo o romanticismo, se habla ya de contemporáneo. ¿Por qué? Porque se rompen los esquemas completamente de lo que sería ese arte académico. Sucesivamente en este periodo que tenemos de línea de tiempo, durante este último siglo, o sea que hemos vivido a partir del 1900 hasta estos 120 años, por decir hasta hoy, nuestros días, esta evolución del arte en manera, digámoslo así, moderna, con este cambio de expresividad, ¿cierto? Porque aquí estamos hablando ya que se está dando una expresividad al arte. Entonces, se empieza a trabajar sobre qué cosa, se pasa sobre un plano conceptual también, empezamos a hablar sobre el conceptual. Entonces, al hablar sobre el conceptual, que tenemos también un ejemplo, que sería por ejemplo el cubismo, sería el futurismo, sería el mismo surrealismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque trabajan sobre planos conceptuales, que ya no es más el tratar de interpretar una obra vista a través de los ojos del artista, sino que agregan un concepto. El cubismo, por ejemplo, que quiere agregar como concepto el descomponer en distintos planos una pintura, ¿cierto? En un solo plano. El surrealismo tiene una cantidad de conceptos sumamente tan complejos dentro de su estética, por decirlo así, o dentro de su poética, que realizan una cantidad de elementos que hoy en día son súper válidos. O sea, cosas de hace 70, 80 años hoy en día son supremamente todavía de vanguardia. ¿Por qué? Porque los conceptos que ellos adoptaron son nuestras bases de lo que hacemos hoy en día. Por eso se tienen tan presentes dentro de la historia del arte, ¿no? Las vanguardias históricas. Cuando hablamos de vanguardias históricas, no solamente hablamos de las cinco que la gente normalmente dice, ¿no? Que son cubismo, dadaísmo, impresionismo. No, no, empezamos desde antes, desde todo esto, desde el fauvismo, porque cambian completamente ese concepto del arte clásico. ¿Entiendes? Sí, señor. Entonces, sucesivamente ya vienen qué cosa, ya viene el abstractismo, ¿cierto? Más adelante vamos a ver también eso, que sería el abstractismo. Por eso les dejé un poquito, ahorita vamos a ver a Kandinsky, ¿cierto? Porque el abstractismo sería otro versante más, otro punto más de lo que sería esa parte del arte contemporáneo. O sea, se empiezan a
a trabajar una cantidad de estilos completamente distintos. Ya no es más el representar algo, sino el expresar e interpretar algo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí tenemos pues... Ay, lo abrí dos veces, sí. Aquí tenemos pues bueno, nuestro fauvismo. Miren cómo se trabaja siempre la perspectiva. Miren, tenemos siempre esa perspectiva, pero que fue esa herencia del Renacimiento, pero ya que se trabaja un elemento completamente distinto de expresión. Por ejemplo, acá lo tenemos dentro del color, de la forma de representar las cosas. Lo que esto es una simple calle de un pueblecito en Europa con un restaurante acá, seguramente es un francés. eh, y ven, o sea, no nos deja que es el cambio de concepto dentro de lo que sería el estilo de la técnica. Miren acá tenemos trazados más definidos, pero lo mismo, miren. Esto perfectamente podría ser una escena, digamos, no sé, bíblica, si lo queremos interpretar de esa manera, ¿cierto? Tipo el Edén, o un encuentro de paz y armonía, bueno, una cantidad de cosas. Este es Matisse, ¿no? O sea, Matisse es uno de los grandes del, del fauvismo, ¿no? Y el expresionismo. Miren acá cómo representan la escena. Esto es Londres, miren, el puente de Londres, cómo se representa. Bueno, entonces dentro de ese fauvismo vamos a buscar ahora un poquito obras del expresionismo. A ver, yo tengo por acá el expresionismo. Expresionismo. Podemos ver siempre ese cambio de colores, ¿cierto? Pero entonces aquí ya no es más, el fauvismo es simplemente, ¿qué cosa? O sea, siempre continúan con ese concepto de romper el esquema, pero aquí que se empieza a trabajar en el expresionismo, se empieza a trabajar un elemento completamente distinto, que es romper las barreras de lo que sería mostrar todo con una ecualización, sino completamente distinto. Ya no son formas simétricas, se dejó toda esa simetría que venía atrás de lado y se empieza a hacer un expresionismo de una manera completamente distinta. O sea, para mucha gente esto podría representar un cuadro, no sé, una bobada, pero tiene un gran sentimiento. O sea, hay que saber captar el sentimiento de la poética del artista a través de la pintura, ¿no? Veamos este matiz de colores, ¿cierto? Miren qué belleza esa forma de expresar. O sea, ya no es más hagámoslo exactamente con todos los parámetros, sino expresemos lo que viene dentro de nosotros, rompamos esquemas. Profe, en esa que estaban representando con esos colores, ¿qué Esta, es eso? esta Sí, ¿qué es lo que es lo de arriba de esas de luz? yo la interpreto como tonalidades de luz que da eh, en algún lugar del cielo, ¿no? O sea, o la noche, mm, la iluminación, la misma iluminación que da, o sea, yo la entiendo de que son efectos de iluminación de la misma ciudad, ¿no? Y se reflejan en el agua, pero igualmente en el cielo se crea una forma de iluminación, ¿no? ah, ok, ok. Cada uno tenía sus conceptos, ¿no? Miren acá cómo representaban, o sea, parece un dibujo de niños, pero es expresionismo. Miren cómo representan todo, el mismo cielo, el agua, todo. Este es el grito de Henry Matisse. eh, Completamente cambia, ¿no? Luego veremos y analizaremos estas obras también en una manera más profunda, porque vale la pena entender un poquito. Vamos a ver el cubismo. Aquí tenemos esa descomposición de los planos, ¿cierto? Vemos cómo se tratan de representar en distintos planos en un solo plano, ¿no?
tenemos el futurismo. Cada uno viene influenciado por distintos elementos de la época, ¿no? Aquí tenemos a Russolo, este señor, con esta máquina que se llamaba Intonarumori, o sea, el entonador de ruidos giraba en una manivela y esto empezaba a hacer un ruido como el ruido rosa, con una melodía un poco extraña. Y miren cuántos hacían. Estaban muy influenciados por la parte industrial. Miren cómo estaban influenciados también por la parte del movimiento, ¿no? O sea, querían expresar el movimiento, la velocidad a través de sus obras, sea en la escultoria como en la pictórica. Tengan en cuenta que para nosotros ver hoy en día una locomotora, un tren, un carro, una moto, algo en movimiento que vaya a 70, 80, 90 kilómetros por hora es algo muy habitual. Aquí estamos hablando gente de inicios del 900 que para ellos ver un tren que pasaba a 60 kilómetros por hora era un suceso espectacular. O sea, el poder tener la velocidad era algo increíble. Se pensaba en esa época que el que superaba los 80 kilómetros por hora se desintegraba. Miren acá otra representación. Esto es Enzo Benedetto. Siempre esa representación del movimiento, de la velocidad. Miren acá esta locura de descomposición del movimiento. Escultura, miren cómo representan el movimiento a través de la escultura también. Hacían también toda una serie de elementos muy interesantes. Miren cómo estaban influenciados por eso, ¿no? O sea, por ese tema de la industrialización, del urbanismo, como vivimos ese cambio, ¿no? Esa evolución urbanística, también igual para nosotros, ¿no? Hoy en día estamos acostumbrados ya a ver edificios y casas y metrópolis y buses y máquinas y todo, pero en esa época no, en esa época cada mes salía algo nuevo, cada día salía algo nuevo. Entonces habían muchos inventores, era un periodo en el que los inventores tenían mucho auge, salían máquinas que hasta para nosotros hoy en día serían una locura. Había un uso desmedido de los materiales, de los metales, de todo lo que eran materias primas. Pintura knife, creo que la pintura knife, si no tengo nada. Sí tengo pintura knife. Miren acá lo mismo, una representación muy equilibrada, ¿cierto? Muy interesante. Pero ¿qué pasa? Que se empieza a trabajar con unos colores completamente distintos, una representación completamente distinta. Podemos decir que aquí también tenemos una representación de lo que sería la perspectiva, ¿cierto? La profundidad, pero en un tipo de expresión distinta. Ya no tiene nada que ver con ese academicismo. Observemos acá el knife. Luego iremos haciendo también reseñas sobre cada movimiento artístico. Tenemos pintura metafísica bastante interesante con De Quirico. Simbolismo al estado puro. De Quirico es uno de los principales exponentes de la pintura metafísica. Trabaja un simbolismo altamente rico de mensajes, iconografías. Estos son cuadros para quedarse analizándolos un poco y tratar de entender. Para mucha gente, digamos que también fue una ramificación un poco del surrealismo, ¿no? No se entiende bien si surrealismo o simbolismo se ramificó la una de la otra. Me encanta este cuadro. Tenemos el dadaísmo.
dadaísta, arte de repulsa que nunca tuvo una teoría, siempre fue una protesta contra la guerra, los valores sociales y morales dudosos y la fe superficial en el progreso. Características principales, movimiento que abarca todo. Bueno, aquí tenemos una imagen muy interesante de lo que fue el dadaísmo. Figuras gráficas y artistas. Tenemos los Ready Made de Marcel Duchamp. Esta fue su primera obra. Composiciones de collage, siempre en manera de protesta. Los trabajos, digámoslo así, de fotografía y forma escultoria viva de Man Ray, siempre de Man Ray. Esta fotografía es histórica, me encanta. Trabajos ven del movimiento, una similitud entre lo que sería el surrealismo, ¿cierto? Con el dadaísmo. Aquí, sí, aquí tenemos a Marcel Duchamp haciendo una bajada, ¿cierto? Para representar. Esto era una exposición múltiple, lo hacía con Man Ray. Tenemos la Gioconda por Duchamp. Bueno, tenemos nuestro surrealismo. Podemos observar cómo simbolismo y surrealismo llevan muchas características cogidos de la mano, ¿no? El tiempo siempre como principal factor de los surrealistas. Tenemos realismo social, vamos a buscarlo acá. Realismo social. Escultura, representación de lo que sería unión de los pueblos, comunistas con africanos y orientales. Tenemos una mujer rusa haciendo un llamado a la gente del campo para resistir. De realismo social, bueno, luego tengo algo preparado más interesante, porque en México también con los murales se extendió muy interesantemente, pero el realismo social parte, digámoslo así, como razón política desde Rusia y se extiende por todos los países comunistas y todos los países que estaban en revolución contra el capitalismo, entre esos México, que no era comunista pero sí estaba en contra del capitalismo. Arte abstracto. Aquí empezamos con los abstractismos, Kandinsky, luego vamos a hablar de él, que aquí tenemos un documento muy interesante. El rayonismo. Rayonismo. Creo que no lo tengo aquí. Ay. No. Suprematismo. Tenemos el suprematismo. Uno de los principales del suprematismo era Yves Klein. Luego hablaremos sobre él, que era simplemente la expresión de los matices y la minimalización. Digamos que el suprematismo es la minimalización del arte en su máximo estado puro. Neoplasticismo o de Stili.
Tenemos acá nuestras formas geométricas con el neoplasticismo. Holandeses se fajaban con estas técnicas. Aquí tenemos nuestro famoso cuadro. Que me diga de quién es este cuadro, le doy un premio. Se llama Mondrian este señor. Gran parte de las obras son de él. Esta sillita es una obra de arte. Hoy en día esta sillita así tan simple cuesta bastantes miles de euros. Expresionismo abstracto. Tenemos a Jason Pollock con su expresionismo abstracto, y aquí todavía tenía alguna forma, por decirlo así, su expresionismo abstracto. Ven cómo se empieza a trabajarse ese conceptual, o sea, ese abstractismo cambia, se va extendiendo una poética completamente distinta sobre las técnicas hasta llegar a estas partes extremas ya. Profe, ¿usted qué opina de esos cuadros así? Pues soy un poco escéptico, ¿no? Soy un poco escéptico al haber sido pues yo también academicista, de venir de una formación artística en una escuela, pues en una Academia de Bellas Artes en Italia, pura y dura como tal, y haber hecho sea una carrera sobre tecnología que es multimedia, producción multimedia, ¿no? O sea, arte multimedia y nuevas tecnologías del arte, pero también hice escultura pura, ¿no? O sea, plasticismo como tal y algo de pintura. Entonces sí soy un poco escéptico de todo lo que sería el expresionismo abstracto, porque para mí, no sé, dentro de mi razón del arte, representa lo mismo como que alguien haga un boceto de una escultura, como por ejemplo Vanessa Beecroft, que luego la veremos sus trabajos, eh, y haga un boceto de una escultura o simplemente un modelito en plastilina, y luego lo lleve a un estudio de escultura, a un taller de escultura, y deje que las personas realicen al 100% su obra. Ella es la autora, pero no es la ejecutora. Entonces un poco también el arte abstracto para mí, el expresionismo abstracto para mí es un poco como dejemos acaso que los colores hagan lo que quieran para crear matices y formas dentro de una melodía de confusión, de caos total, ¿no? Entonces no tiene forma para mí en ese sentido. Si fueran los matices con un cierto, o sea, tiene más sentido para mí un cuadro de el estudio de la percepción del espacio, ay, se me olvidó el nombre de este señor. ¿Se acuerdan que les mostré que le hacía rajitas, cortes a los cuadros? Eh, bueno, ahorita me acuerdo del nombre de él, que también es una especie de expresionismo. Tiene más sentido de eso que el expresionismo abstracto. No, no le doy mucho crédito. Informalismo. Vamos a ver el informalismo. O sea, para mí por lo menos tiene más sentido esto, que es el informalismo, respecto a lo que sería un expresionismo abstracto, porque en un cierto sentido tiene algo de técnica, por decirlo así. Pero de todas formas también es como, Sí, es bastante efímero en muchos sentidos, ¿no? O sea, aquí lo mismo, hicieron algo muy mínimo de pinceladas abajo, pusieron un vidrio, lo rompieron y ya, la forma y todo eso. O sea, no soy muy amigo de estos estilos. pero bueno, pensaron más el hecho de poner los vidrios y eso a solo echar pinceladas que no tienen sentido. Exacto, que coger la brocha, porque ni siquiera pincel, una brocha y untarla de pintura y poner el cuadro abajo y salpicar todo. O sea, no tiene mucho sentido para mí. Pero pues cada uno tiene su forma y es respetable. Eh, Op Art, aquí tenemos Op Art, que es bastante interesante. ¿Se acuerdan que vimos alguito de Optical Art en el documental que vimos la vez pasada de los espacios del grupo T?
que es esta forma de crear, sea de manera pictórica como de manera óptica, con luces, sombras, espejos, lentes, estos juegos ópticos, y se terminaron volviendo arte. Luego veremos algunos artistas que han hecho cosas wow con la luz sobre este elemento del optical art. Arte cinético. Tenemos acá el arte cinético, ¿dónde está? Arte de acción, arte abstracto, cinético. Aquí no lo tengo, porque de todas maneras se habla sobre el cinetismo, lo veremos más adelante, que creo que tengo acá algo más extenso sobre eso, porque es, digamos, un poco más complejo. Escultura abstracta. Bueno, la escultura abstracta es lo mismo. A ver, escultura abstracta. Aquí tenemos escultura abstracta. El abstractismo dentro de la escultura es un poquito más representativo respecto a lo que sería la pintura abstracta, ¿no? Y luego tenemos el inicio de la segunda mitad del siglo XX, movimiento moderno o racionalista. Creo que aquí lo tengo como racionalismo. No, modernismo, no lo tengo acá. Racionalismo, realismo, no. Arte de acción. Aquí este lo vamos a ver también muy interesante, el happening. Ok, del documental que vimos la vez pasada, el primero, en los espacios del grupo T, el happening es algo muy interesante, que si parezca algo bobo, pero tiene una forma muy interesante, y es prácticamente que el artista forme parte de la obra. La obra en sí no es un elemento que tenga bases artísticas sobre una técnica, sino simplemente la obra de arte representa el suceso, que sería hacer que el artista, el espectador, forme parte de la misma obra y tenga una condición social de convergencia con los otros espectadores. Aquí pues hay algunos artistas un poco extremos con algunas cosas. Digamos que el happening tiene, o arte de acción, tiene como base pues lo que serían las performances de hoy en día, ¿no? ¿Pero es escultura o es una persona real ahí? No es una persona real, es arte de acción, o sea, la persona misma Ah, ok. entra a formar parte de la acción. Miren, por ejemplo, el arte de acción, como happening, también tiene elementos tan interesantes como estos. Que el espectador interactúe también con la obra, ¿no? Este es el primer happening que ocurrió en la historia, y este es Alan Capro, años 60, inicios de los años 60. Y arte pop, arte del capitalismo, pop art. Tenemos nuestro pop art con su principal exponente, que sería Warhol o Register. De una cierta manera es arte popular, toma de distintas corrientes. A mí nunca me ha gustado mucho el pop art como elemento de arte, lo veo más como elemento decorativo, alternativo. Y tenemos el minimalismo,
no, el optical art. Bueno, ya lo vimos el optical art, no sé por qué lo habíamos visto antes. Minimalismo. Aquí tenemos Yves Klein. De él tengo algunas cosas interesantes. Él hizo un minimalismo. Vimos anteriormente con informalismo, que era reducir al todo de un matiz lo que sería el arte, ¿no? Este es el azul Ives. Es un color que él mismo dio su propio matiz y es con el que representaba todas sus esculturas, o sea, sus obras, perdón. Minimalismo absoluto. Bastante loco este señor, hacía muchas locuras. Arte conceptual. Realismo, realismo, pintura knife, optical, neoplasicismo, formalismo, futurismo, expresionismo, escultura, dadaísmo, cubismo, Bauhaus, arte para... No tengo acá el arte conceptual, pero el arte conceptual, por ejemplo, les muestro a alguien bastante controvertido con el arte conceptual. Todo esto son obras conceptuales, o sea que no tienen una técnica. Vemos que hay elementos ya desde el dadaísmo que se consideran conceptuales. No tenemos una técnica artística como tal, sino es simplemente el hacer por medio de, por decir así, arte, el uso de lo que sería un concepto. Aquí, por ejemplo, tenemos esta obra que sería representada una silla en tres maneras distintas: una en una fotografía, otra en forma física y otra su significado en un diccionario. Pero pues hay cosas conceptuales bastante interesantes también, ¿no? Hay artistas que se fajan con su conceptual. Luego veremos a alguien muy interesante. Esto es Duchamp. Siempre Duchamp. Piero Manzoni, uno de los principales exponentes del arte conceptual, por decirlo así. ¿Saben qué es esto? Esto era la mierda de artista. Este señor, yo les había contado, ¿no? En el 61 tomó 30 gramos de sus heces y la metió, o sea, en cada tarrito de estos había 30 gramos de sus heces, de su materia fecal, y la vendió al precio del oro, del gramo de oro en esa época, y vendió todas. Aquí tenemos bastantes elementos sobre arte conceptual. También tendremos un buen aprofundimiento sobre esto. Listo, tenemos entonces aquí tenemos de todas maneras constructivismo ruso. Kandinsky era uno de los grandes exponentes del constructivismo ruso también, y es el inicio de lo que les decía del diseño gráfico, por decirlo así, con la cartelística de la propaganda política. Tenemos la Bauhaus, que no la habíamos hablado antes, escuela de diseño. Vimos un documental, ¿se acuerdan? Miren, todos estos conceptos nacieron en la Bauhaus. O sea, este es el logo, todos estos elementos de dinamismo, la lamparita con el brazo así plegable, elementos como estos que hoy en día todavía se usan mucho. Miren, muchas sillas, habían grandes artistas dentro de la Bauhaus. Tenemos, a ver, sigamos aquí, arte conceptual, arte cibernético, no lo voy a tener acá tampoco metido. Realismo, pintura, cibernético. El arte cibernético es bastante controvertido.
en el sentido que se trata de todo lo que sería el ciberespacio, por decir así. Ustedes en un cierto sentido se pueden considerar un poco artistas cibernéticos, que todo lo que lo realizan en su gran mayoría a través del computador. La body art, esto es bastante fuerte. Es trabajar prácticamente sobre el cuerpo, pero en manera agresiva. Esto es una body art de última tendencia de ahora, pero realmente body art se trabaja con otros conceptos muy distintos. Luego vemos un documental sobre body art. Tenemos por ejemplo body art Marcel Lee. A ver si encontramos algo. No. Bueno, luego buscamos entre las cosas que tengo aquí sobre body art, video arte. Tenemos exponentes como Nam June Paik, Bill Viola. También tenemos mucho material. Todo esto son elementos de la videoarte. Hiperrealismo. El hiperrealismo es una tendencia a partir de los años 80. Este es uno de los de Munich, de los artistas más representativos. Esta cabeza tendrá 2,5 metros, casi 3 de alto por 5 de ancho. Sí, miren por ejemplo esta, impresionante. ¿Eso en dónde se encuentra, profe? En el Tati, en el Museo Tati, ¿Y eso queda? en Francia. Miren este, hay unas en Francia y otras en Londres. Unas en París y otras en Londres. Y tenemos hiperrealismo, arte povera. Esta es una obra de Pistoletto. Absurdo este trabajo, pero cuesta 1,5 millones de euros. Un montón de ropa con una escultura hecha, que lo único que tendría valor es la escultura, pero pues es el concepto. El arte povera es muy conceptual. Se llama povera porque no utiliza materiales, digamos, clásicos para realizar sus obras. Land art, bastante interesante. Cristo es uno de los principales. Hay un señor que se llama Cristo, es uno de los principales exponentes de la land art y realiza estos elementos así como envolver, utilizar tejidos, cosas así. Bueno, una cantidad de cosas. Luego veremos también sobre la land art. Arte postmoderno, ese lo vamos a ver después. Neoexpresionismo, no, aquí no lo tengo. Transavanguardia tampoco. Net art, pues ellas son ya prácticamente las últimas. Bueno, entonces digamos que estas serían los movimientos artísticos ya más recientes, de última tendencia, ¿de acuerdo? Y que llegamos hasta aquí prácticamente. Nosotros estamos ya dentro de este eje, y lo que sigue más adelante, ya muchos historiadores, muchos expertos y críticos empiezan a hablar sobre considerar, por ejemplo, videocompositing, animación, videojuegos, una cantidad de cosas, corrientes artísticas, que ha evolucionado realmente tanto. Bueno, entonces tenemos 10 obras, grandes obras de Kandinsky, el maestro del arte abstracto. Un accidente cerebrovascular en Francia el 13 de diciembre de 1944 se lo llevó para siempre. Vasily Kandinsky tenía 78 años, había nacido en Moscú y una carrera realmente extraordinaria.
de esas que rompen con la serie, con lo habitual, de esas obras que hacen trastabillar el camino del arte para volverse sobre sí mismo y replantearse todo. Se lo considera el padre de la abstracción lírica. No solo pintaba, también reflexionaba sobre su práctica, escribía y daba clases. Era lo que se dice un maestro. En 1912 publicó De lo espiritual en el arte. Se los aconsejo porque es bastante interesante, criticando fuertemente las instituciones académicas tradicionalistas y las convenciones que regían la materia. Kandinsky creía que detrás de las apariencias había una verdad. Entonces apeló al lenguaje de color, así que dio las pautas sobre las propiedades emocionales de cada tono. Muchas de sus obras se perdieron luego de que los nazis las declararan dentro de lo que consideraban el arte degenerado. Sin embargo, la gran cantidad de cuadros que pintó conforma una muestra de cómo, cuando realmente se piensa y se estudia el arte, se puede generar un coletazo en la historia. A continuación, 10 de sus mejores obras. Esta es la más famosa. Esta también es muy famosa. Es un abstractismo completamente distinto, ¿no?, que un expresionismo abstracto. El abstractismo tiene como base eso, elementos abstractos no figurativos. Bueno, luego tenemos acá este texto que luego iremos analizando. Ahora vamos a iniciar con alguna pregunta, chicos, o seguimos. Tenemos aquí este documental, alisten las palomitas de maíz, dura 50 minutos, 51 minutos. Es muy interesante y les va a abrir un poco las ideas. No hay ninguna pregunta, ninguna cosa en general, ¿no? Bueno, entonces vamos allá. ¿Escuchan bien todos? La historia del arte del siglo Sí, XX, señor. su formación y proceso hasta agotar la centuria, se presenta como un fenómeno de gran complejidad, donde no solo hizo crisis la noción de estilo, sino que el mismo concepto de arte alcanzó muy diferentes registros. Ello dio lugar a nuevas expresiones artísticas que, bajo nombres como el de performance, happenings o instalaciones, ofrecieron imágenes muy distintas de lo que hasta 1900 se consideraba como una obra de arte. Sin duda, esta nueva producción artística participó de la complejidad de aquel siglo, que si bien se caracterizó por avances indiscutibles en todos los frentes de la vida, estuvo sin embargo lleno de contradicciones. Factores tan característicos de este periodo como los valores de mercado, el consumo, la publicidad y la globalización afectaron también de un modo directo a la obra de arte. La primera mitad del siglo fue testigo de una serie de movimientos que con gran rapidez se difundieron por una Europa que había sufrido el azote apocalíptico de las dos guerras mundiales, además de otros episodios puntuales, de tal modo que es frecuente escalonar lo sucedido en el arte, como en otras manifestaciones, haciendo mención a una primera etapa que va desde 1900 a 1914, al periodo de entreguerras y al nuevo momento que se abre a partir de 1945 con el fin de la Segunda Guerra Mundial. El tiempo transcurrido desde entonces permite valorar con objetividad un rico panorama en el que se distinguen varios movimientos de vida más o menos corta que se influyen mutuamente y donde muchos de sus mentores son los mismos artistas. Todos ellos compartieron un inquietante afán por encontrar la expresión propia del siglo XX, un arte nuevo para un nuevo siglo.
Las artes plásticas tuvieron entonces una participación decidida en todo el proceso de cambio que se operó en la sociedad, estableciendo fuertes lazos de unión con la literatura, la música, el teatro, el cine o el ballet, dentro de un clima general de cambio. Este tuvo mucho de contestatario, de denuncia, de protesta, de inconformismo, en definitiva, de revolucionario y rompedor, siendo probablemente el dadaísmo y el surrealismo los que dejaron oír sus notas más disonantes. Dentro de la literatura artística son muy conocidos los testimonios personales de los propios artistas, sean los apuntes de un pintor como Matisse o las reflexiones sobre el arte metafísico de Giorgio de Chirico. Por otro lado, escritores y poetas como Marinetti, Apollinaire o Breton prestaron su voz a los manifiestos del futurismo, cubismo y surrealismo, no faltando a casi ningún movimiento de vanguardia un texto programático de cuanto se pretendía alcanzar. Parecía necesario explicar lo inexplicable a un público que ve distanciarse al arte de su tiempo para recluirse en un espacio estético que quizá de momento solo comparten otros creadores. Esta actitud la compartieron igualmente los arquitectos con textos y pronunciamientos como el de Ornamento y Delito de Adolf Loos o los principios del urbanismo espacial de Friedman. La formación del artista al margen de los centros oficiales y académicos fue otra de las preocupaciones de estos movimientos de vanguardia, de tal modo que los propios artistas también quisieron reglar su aprendizaje. Surgieron así experiencias de gran alcance, aunque de corta existencia, como la Bauhaus en Alemania, donde se dieron cita arquitectos, escultores y pintores en el común deseo de vivir una comunidad en la que se borrara la separación entre artesano y artista. Su manifiesto fundacional proclama que arquitectos, escultores y pintores, todos tenían que volver a la artesanía y comenzar nuevamente en el taller. No existía para ellos el arte como profesión. Por este camino el horizonte del arte cambió radicalmente y la segunda mitad del siglo supuso otro giro de tuerca que alumbró una nueva aventura, desde la que todo lo ocurrido hasta entonces adquiría repentinamente la solidez del arte de los museos. La general tendencia a la abstracción en los años 50 y 60, sin desconocer la continua vuelta a la realidad bajo distintos nombres, llevó por derroteros inimaginables a las artes plásticas. Nombres como Pollock o Rothko, en muy distinta línea, parecen consumir los últimos cartuchos del lirismo cromático que se inserta dentro de la abstracción expresionista, donde la pintura norteamericana tuvo una voz propia de gran alcance. Nueva York recogía entonces el testigo de París, que hasta entonces había congregado a los grandes movimientos de vanguardia, sin olvidar otras muchas ciudades que, como Milán, conocieron la formación de grupos en torno a figuras singulares como Lucio Fontana, el autor de los conceptos espaciales, donde se muestran las telas cortadas con una cuchilla. Lucho Fontana, ¿será que decía yo? En los años 60 aparecieron nuevas tendencias como el pop art o arte popular, destinado a un público muy amplio por procedimientos muy elementales, baratos y repetitivos, vinculado a la publicidad y de carácter efímero, pensado sobre todo para atraer a los jóvenes de una sociedad de consumo. A él siguió el pop art, basado en un cuidadoso juego óptico de relación de colores que, como el pop, dejaba al margen cualquier expresión personal. Por otro lado, el minimal art, el arte conceptual y tantos otros episodios surgidos en los años 80 y 90 representan la ramificación del tronco del arte cuyos frutos, envasados bajo sorprendentes etiquetas como fluxus o posmodernidad crítica, entre otros, tienden en ocasiones hacia una banalidad que la crítica, apoyada o apoyando exposiciones, muestras, ferias y bienales, no ha sabido o no ha querido discernir, actuando como exégeta de un supuesto arte insondable.
En torno a 1900, se produjeron en el campo de la arquitectura una serie de movimientos, entre los que destaca el modernismo, conocido también bajo nombres como Art Nouveau, Modern Style o Jugendstil, que señalan la existencia de múltiples variantes dentro de esta corriente de efímera vida. Su origen parte de la experiencia personal del arquitecto belga Victor Horta, quien en la última década del siglo XIX ya había sentado las bases de aquel cambio que coincidiría con el tránsito hacia el siglo XX. A él se vincula la obra de otros muchos arquitectos que, sin ser modernistas, como Gaudí, tantearon las posibilidades expresionistas de aquella nueva arquitectura que, rebasando los límites del historicismo y del eclecticismo, abría las puertas al nuevo siglo XX. Ya entonces se empezó a desdibujar la noción de estilo para entrar en una nueva época en la que resulta decisiva la personalidad del arquitecto, desligándose del espacio y del tiempo que en otro momento habían circunscrito su obra. En otras palabras, la arquitectura se fue haciendo más abstracta, si cabe, y comprometida consigo misma, como sucede en el Palacio Stocklet de Bruselas, obra de Joseph Hoffmann. A este grupo de arquitectos, que Pevsner llamó pioneros del diseño moderno, pertenecieron hombres como Peter Behrens, el autor de la fábrica de turbinas AEG de Berlín de 1908. El edificio resulta un compromiso entre la arquitectura y la precisión de la máquina, abriendo el camino a un funcionalismo racionalista que en la década siguiente tomará carta de naturaleza, como el movimiento más importante del periodo de entreguerras, desde 1914 a 1945. Fue entonces, en los años 20, cuando tuvieron su mayor eco las enseñanzas de la escuela de la Bauhaus en Dessau. El propio edificio, debido a su director y arquitecto Walter Gropius, es el mejor exponente de la nueva estética racionalista, basada en planos y volúmenes de disciplinada geometría. Este planteamiento funcional prevaleció sobre la corriente expresionista, que en Alemania contó con las primeras obras de Mendelssohn. Su torre observatorio de Potsdam es un acabado ejemplo del plasticismo visionario de su autor, muy alejado de la tendencia racionalista que valoró el silencio del plano en detrimento de la tensión muscular de la arquitectura. Entre los maestros del racionalismo de entreguerras se encuentra Mies van der Rohe, autor del pabellón de Alemania en la Exposición Internacional de Barcelona de 1929. En él se pone de manifiesto su preferencia por la composición abierta sobre la base de planos que en planta y alzado no llegan a cerrar el espacio. Otros movimientos más o menos emparentados con la experiencia cubista, como el holandés de Stiegel o el constructivismo ruso, contribuyeron a la formación de la nueva imagen de la arquitectura, reforzando la línea, potenciando los planos y yuxtaponiendo geométricos volúmenes. Pero pocos arquitectos como Le Corbusier supieron interpretar el nuevo código de la arquitectura racionalista, poniendo en evidencia la estructura del edificio que aparece como alzado en el aire sobre unos pilotes. Le Corbusier buscó volúmenes de luminosas superficies, eliminando la cubierta tradicional y abriendo largas ventanas en fachada, como de modo ejemplar se cumple en la Villa Saboya, en Poissy. Aquel funcionalismo potenciado por los congresos internacionales de arquitectura moderna, bajo la influencia directa de Le Corbusier, no fue un todo uniforme, sino una fuente común en la que bebieron otras muchas tendencias, desde el clasicismo que subyace en la obra del italiano Libera, hasta las sólidas propuestas nórdicas de Asplund para la Biblioteca Pública de Estocolmo. La arquitectura norteamericana se benefició de la presencia de algunos de los grandes maestros europeos que se vieron obligados a exiliarse, continuando allí su obra y asumiendo algunos valores locales. Así se explica mejor el Seagram Building, proyectado por Mies van der Rohe en 1954 dentro de la tradición del rascacielos neoyorquino, pero con una novedosa pureza formal. Sin embargo, la arquitectura norteamericana tenía sus propios maestros, destacando entre todos ellos Frank Lloyd Wright,
quien por fecha y moderna visión de la arquitectura se adelantó a sus colegas del viejo continente. Él impulsó lo que se llamó arquitectura orgánica, por su compromiso con la naturaleza frente al mecanicismo racionalista, si bien su obra, como la de todo gran creador, excedió aquel planteamiento inicial. Obras como la Casa de la Cascada o el Museo Guggenheim de Nueva York quedarán para siempre como hitos de la historia de la arquitectura en la que Wright tiene un lugar de honor. La Falling Water, o Casa de la Cascada, fue proyectada en 1936 para la familia Kaufman en Bear Run, Pensilvania. Se trata de una casa unifamiliar en medio de un bellísimo paraje natural que el arquitecto no modificó para hacerlo cómplice de su proyecto. Todo el edificio está concebido para disfrutar del paisaje de su entorno, pero no como pudiera hacerlo un observador, sino como quien se identifica y convive con él. Por eso la casa no tiene muros de cerramiento ni ventanas en sus distintas alturas. No hay interior ni exterior propiamente dichos. Hay, por el contrario, una continuidad espacial, un intercambio de aire y luz, un fluir del agua por debajo de la casa asentada sobre la roca que le hacen parecer más un barco encallado que una lujosa mansión. El arquitecto hizo aquí patente su idea de la arquitectura orgánica, a la que había dedicado el año anterior un libro en el que reconocía a la naturaleza como maestra, como guía segura para no caer en lo falso, injustificable y fuera de su tiempo. La arquitectura no se hace, sino que nace, decía Wright. Hacia los años 50 la arquitectura dio también otro giro en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y en manos de los mismos maestros del racionalismo. El propio Le Corbusier resulta difícilmente reconocible después de la Unidad de Habitación de Marsella en una de las obras más emblemáticas de mediados del siglo XX, con la dificultad añadida de tratarse de una obra religiosa, la llamada Capilla de Ronchamp. Al mismo tiempo, la arquitectura se benefició de las atrevidas propuestas llegadas del campo de la ingeniería, en la que tanto el hormigón como las estructuras metálicas representaron una aportación fundamental en el cambio de semblante de la arquitectura, olvidando el academicismo en el que cayó el propio racionalismo. Nombres como los de Luigi Nervi, Eero Saarinen o Fray Otto, todos ellos activos en la mitad de los 60, están ligados a esta corriente que mantiene aún vivo el interés por la forma aparente, por la piel, pero también por las masas en tensión y las superficies continuas. Era justamente lo contrario de lo que desde los años 70 y 80 hasta nuestros días hará la arquitectura que la crítica define como high-tech o alta tecnología. Esto es, la visión descarnada de la arquitectura, dejando vista la estructura del edificio con cierta agresividad desafiante y muchos gestos gratuitos que nada tienen que ver con la tradición ni el lugar. Así lo hicieron Piano y Rogers en el Centro Pompidou de París o Foster en el Banco de Hong Kong de esta ciudad china, siendo una de las obras más características en esta línea el edificio Lloyd de Londres, proyectado por el mismo Richard Rogers. En la propia capital inglesa habría que visitar otras obras recientes en este género, como la Estación Internacional de Waterloo, a la que llegan los trenes procedentes de Francia por debajo del Canal de la Mancha. Un ejercicio de pura tecnología, pero de limitado interés artístico debido a Nicholas Grimshaw. Para finalizar, puede decirse que el siglo XX se cierra con un balance altamente positivo,
y como una de las etapas más interesantes de la historia de la arquitectura, especialmente hasta los años 60, cuando tanto la arquitectura orgánica como el racionalismo dieron frutos tardíos del más alto interés, desde Australia hasta América Latina o desde Finlandia hasta la India. En los últimos años de la centuria han proliferado tendencias prematuramente bautizadas con nombres de dudosa claridad conceptual que en ocasiones apenas afectan a media docena de edificios de verdadero interés. Es lo que ocurre con la arquitectura postmoderna o con el adjetivo deconstrucción, que afectarían respectivamente a obras tan representativas como el Portland Building en Portland, de Michael Graves, y al Museo Guggenheim de Bilbao, obra de Frank Gehry. La tradición escultórica del siglo XIX se adentra con fuerza en el siglo XX de mano de uno de los grandes escultores de todos los tiempos, Auguste Rodin. Su obra se produjo prácticamente en el siglo XIX, pero algunas, como Las Puertas del Infierno, llamada así por inspirarse en la Divina Comedia, le acompañó más allá de su muerte. Encargadas en 1880, trabajó en ellas hasta 1900, no fundiéndose en bronce hasta después del fallecimiento del artista en 1917. Rodin hizo de la figura humana el objetivo de su obra, y en este sentido mantuvo la tradición que desde la antigüedad consideró al desnudo como el asunto principal de la escultura. En esta línea, aunque con un sentido diferente, se insertan las esculturas de Mellol. Su interés por la plenitud de las formas del desnudo femenino en reposo hacen de este escultor el mejor representante de aquellos que en la primera mitad del siglo XX todavía buscaban el ideal perdido del arte figurativo. Algunos pintores, como Degas, Renoir y Bonnard, hicieron escultura, pero fue Matisse quien mejor expresó lo sucedido en poco tiempo con la figura humana. Sus conocidos relieves mostrando la espalda de una mujer que hoy guarda el Museo Pompidou de París ofrecen el proceso de simplificación formal y la visión sintética hacia la que tiende el arte de su tiempo. Entre la primera versión, que data de 1909, y la última, de hacia 1930, se ha pasado del análisis a la síntesis, hasta llegar a una interpretación de la figura humana que raya con la abstracción. Las nuevas aproximaciones al cuerpo humano, donde ya no interesará el canon clásico de su relación proporcional, tenderán a visiones muy distintas, donde interesará, en el caso del futurismo de un Boccioni, el movimiento y su relación con el espacio-tiempo. Así surgió el hombre en marcha, llamado por él formas únicas de continuidad en el espacio. Qué lejos queda el mundo de Rodin y Mellol en los días mismos de Mellol y Rodin. Desde muy temprano, otros pintores escultores, como Picasso, habían descompuesto la figura humana en múltiples planos bajo el prisma del cubismo analítico que tan novedosos frutos habían procurado en el campo de la pintura, aunque sin perder por ello el sentido hondamente figurativo y expresivo del rostro. Al mismo tiempo, y desde el constructivismo, artistas como el ruso Naum Gabo hacían una reflexión semejante con materiales como el hierro, que con el tiempo le llevarían a la pura abstracción espacial. Por otro camino diferente, escultores más comprometidos con la concepción tradicional del volumen, como el rumano Brancusi, que acarició y pulió sus obras en mármol y bronce
hasta convertirlas en unos objetos bellos en sí mismos, al margen de la naturaleza o de lo que representaran. Desde el pájaro en el espacio hasta la princesa X, que tanto escándalo produjo en el Salón de los Independientes de París en 1920. El inglés Henry Moore se sumó a quienes veían en la figura humana una fuente inagotable de inspiración, no tanto para seguir escrutando sus posibilidades formales como para ahondar en su poder expresivo. Su visión resulta de gran originalidad al mostrar al tiempo las formas internas y externas del cuerpo humano, creando campos de luz y sombra de una belleza desconocida. Junto al poder creciente de la abstracción, en cuyo origen tuvo un decisivo papel Brancusi, se abrieron otras muchas vías de expresión que incluyeron las provocaciones nihilistas del dadaísmo, las experiencias cinéticas y el artificio irónico del surrealismo. En 1909 escribió Matisse que el pintor ya no necesitaba preocuparse por los detalles, porque para eso estaba la fotografía, que lo hacía mejor y más rápido. Para él, la pintura servía al artista para expresar sus visiones interiores sin tener que ser copia fiel de la naturaleza. Se trataba en definitiva de una verdadera revolución, coincidente con el despertar del siglo XX, cuando el fauvismo primero y luego el cubismo alentaron un nuevo modo de concebir la pintura, rompiendo su discurso histórico. Uno y otro movimiento dieron la espalda a la pintura académica y al tiempo se distanciaban prudentemente de la experiencia impresionista, sin dejar de ver en ella y en los pintores del postimpresionismo la brecha abierta en la pintura tradicional. El nombre de fauvismo viene de fauve, esto es, fieras o salvajes, que es como la crítica adversa bautizó a los pintores que participaron en 1905 en el Salón de Otoño de París. Entre ellos estaban Matisse, Derain y Vlaminck, que tenían en común el empleo violento del color puro, sin mezclas ni matices, con un sentido vital e instintivo. Esta concepción agresiva del color también contribuyó eficazmente a los efectos buscados por el expresionismo, del que el pintor noruego Edvard Munch fue su más claro y melancólico representante antes de la Primera Gran Guerra de 1914. Con él estuvo vinculado el grupo expresionista alemán de El Puente, en Dresde, formado por pintores como Kirchner y Pestein, a los que se unieron otros como Emil Nolde. Su visión pesimista de la existencia hacía que el color perdiera el vitalismo de los fauvistas para plegarse a una visión inquietante de la realidad, llegando a conocer en su seno la formación de nuevos grupos con anterioridad a la Guerra del 14. El más importante fue, sin duda, el llamado jinete azul,
o Der Blaue Reiter, que ya dejaba ver la influencia del cubismo, pero sin perder el interés por el color. Al contrario, su mejor representante, el ruso Vasily Kandinsky, el autor de lo espiritual en el arte, manifestó siempre a través de su cambiante trayectoria un interés por el valor cromático de la pintura, con independencia de su vinculación al objeto, es decir, tendiendo claramente por esta vía hacia la abstracción. En la primera exposición del Jinete Azul en Múnich, en 1911, intervino también el alemán Franz Marc, quien sometió su inicial visión naturalista a un proceso de pérdida de identidad formal para quedarse tan solo con el color en una imagen que tiene algo de abstracta cristalografía. Tanto el fauvismo como el expresionismo afloraron de nuevo con fuerza en el periodo de entreguerras, mostrando muy diversas tendencias. Desde la más amable y conservadora tradición, que cabe llamar impresionista al modo de Bonnard, hasta el feísmo expresionista y amargo de Rouault, pasando por un renovado fauvismo de exaltación de los colores puros, como cabe apreciar en la obra de Kees van Dongen de los años 20. En paralelo a todo lo apuntado anteriormente se desarrolló el movimiento cubista, que tuvo mucho de espina dorsal del arte durante la primera mitad del siglo XX, si bien casi todo estaba dicho antes de 1914. Frente a la primacía del color, el cubismo se interesó por la forma, sometiéndola a un análisis, descomposición y síntesis que sonó como un golpe de gong en la historia del arte en general, más allá de su particular incidencia en el ámbito concreto de la pintura. Nada volvería a ser igual después del cubismo, que además contagió a todo cuanto sucedió en su entorno, generando movimientos satélites de gran importancia. Es aquí donde nombres como Picasso y Braque adquieren el carácter de pioneros en esta verdadera revolución artística de un alcance insospechado en sus momentos iniciales. Se trataba de la pintura pura, como escribió Apollinaire en su libro sobre los pintores cubistas. El parecido ya no tiene importancia alguna, pues el artista lo sacrifica todo a las verdades o necesidades de una naturaleza superior que supone sin descubrirla. La pintura, en fin, transforma cruelmente todo cuanto alcanza. Si hubiera que señalar una obra dentro del cubismo que tuviese el carácter de temprano manifiesto pictórico, esta sería la de Las señoritas de Aviñón, pintada por Picasso en 1907. Aquí se hace patente la primacía de la línea y de los planos sobre el color y la luz, desentendiéndose el pintor del espacio tridimensional, tal y como el arte de la pintura había aceptado desde el Renacimiento. El espacio ya no pretende reproducir un escenario real, sino que es un simple lugar de encuentro y yuxtaposición de planos y líneas en los que no existe la perspectiva. La luz tampoco matiza el color y los volúmenes y perfiles se geometrizan, se aplanan, ofreciendo imágenes inéditas sobre una figuración que muy pronto perderá su relación formal con el modelo. Pero esto solo era el comienzo de un proceso de transformación, debido a un cambio del concepto de la pintura y del arte en general, que le llevaría por muy distintos derroteros, incluso dentro de la corriente cubista y de la obra de un mismo pintor, como sucedió con Picasso, que compuso en clave cubista obras de muy diferente sonido. Para unos, el cubismo fue un punto de partida, para otros una experiencia ocasional, mientras que algunos lo vincularon a otros movimientos en visiones eclécticas y siempre interesantes. Así lo hicieron Severini, Boccioni y Russolo dentro de la corriente futurista italiana, cuyo primer manifiesto, redactado por Marinetti, data de 1909. Allí se afirmaba la primacía de lo dinámico y se exaltaba la vida moderna, la velocidad, el ruido, de tal manera que un automóvil de carreras, a su juicio, era más hermoso que la victoria de Samotracia. Este interés por las figuras en movimiento, mostrando la secuencia del mismo en una única imagen estática,
como si todas las posiciones de la figura se hubieran quedado registradas en la retina del pintor, atrajo a otros muchos artistas como el propio Marcel Duchamp, que es el hombre más representativo del dadaísmo y cuya habitual ironía crítica está mejor reflejada en otro tipo de obras de carácter iconoclasta y provocador propias del movimiento Dada. En la común batalla frente a la pintura tradicional se alinearon junto al fauvismo, expresionismo y cubismo las vanguardias rusas tales como el rayonismo de Larionov, el constructivismo de Pevsner y Gabo y el suprematismo de Malevich. Todos ellos responden a un mismo objetivo de carácter abstracto del que Casimir Malevich es un ejemplo acabado en la propuesta que hizo en su escrito El mundo sin objeto de 1920. Allí defendió la supremacía de la sensibilidad pura en el arte plástico sin referencia a objeto alguno. Se trataba, en definitiva, de un nuevo intento por alcanzar una utopía, esto es, la pura expresión de la sensibilidad a través de una expresión geométrica reducida cromáticamente al negro, rojo y blanco. De aquí al no objetivismo de Rodchenko solo había un paso. Esta abstracción geométrica sedujo por otros caminos a pintores como el holandés Piet Mondrian, cuyo libro sobre lo que llamó el neoplasticismo, aparecido también en 1920, recoge aquella doctrina un tanto impersonal y lógica de construcciones lineales que se cortan perpendicularmente y cuyos campos encierran colores sin matices, evitando cualquier pincelada de carácter expresivo y buscando sobre todo una relación de equilibrio en todos los órdenes. De este modo, en torno a 1920, se habían sentado ya las bases de las distintas tendencias de la pintura del siglo XX, a las que habría que añadir otras muchas, como pueden ser la llamada pintura metafísica de Quirico, con ensoñadoras pero sólidas imágenes que parecen reencontrarse con una parte de la historia por el modo de considerar los objetos en el espacio. Mayor alcance tuvo el surrealismo, cuyo manifiesto, redactado por André Breton, se publicó en 1924. Como en todos los movimientos señalados, participaron en el surrealismo pintores tan diferentes como Picasso y Max Ernst, Chagall y Tanguy, o Picabia y Delvaux, siendo otros muchos los que por un tiempo participaron de aquella visión de raíz freudiana no controlada por la razón y de fuerte carga onírica. Su expresión aparente va desde el realismo agudo al modo de Dalí o Magritte hasta los elementos filiformes de un Miró. Cuando parecía que ya estaba todo dicho, surgió en torno a 1950 el informalismo, un paso más dentro de la pintura abstracta, pero ahora sin voluntad geométrica ni deseo de plasmar una composición pensada previamente. Por el contrario, en el informalismo prima todo lo que hay de rapidez e improvisación sobre la pintura misma durante el proceso de ejecución. Esto es, lo que hizo el pintor norteamericano Jackson Pollock en lo que se ha llamado pintura de acción. El suelo sustituye al viejo caballete, los colores se vierten directamente sobre el soporte y el artista alcanza efectos cromáticos sorprendentes y nuevos que ponen en evidencia la sensibilidad de su autor para controlar con éxito tan rápido proceso. A partir de aquí todo es posible. Surge la pintura del signo y del gesto, la pintura matérica, la escultopintura, etc., utilizando técnicas mixtas que acompañan al siglo XX hasta el final de sus días, como puede verse en la obra de Anne Hamilton, expuesta en la Bienal de Venecia de 1999, que puede tomarse como un gran signo de interrogación sobre el porvenir del arte en el umbral del siglo XXI. El arquitecto vienés Camillo Sitte recordaba que Aristóteles había resumido sabiamente los principios de la construcción de las ciudades en esta sentencia:
Una ciudad debe construirse de manera que proporcione a sus habitantes seguridad y felicidad. A esto añadía que para alcanzar esta meta no bastaba con la ciencia de un técnico, se necesitaba además el talento de un artista. Es decir, Sitte concebía la ciudad como una obra de arte. La arquitectura se ha beneficiado ampliamente de los avances habidos en el campo de las técnicas constructivas y de toda la maquinaria auxiliar, como por ejemplo pueden ser las poderosas grúas torre, que ya permiten soñar imágenes impensables o inalcanzables no solo un siglo antes, sino tan siquiera 50 años atrás. Al observar el ágil vuelo de las plumas de estas grúas torres, montadas sobre mástiles que pueden alcanzar los 120 metros de altura, cabe preguntarse hasta dónde hubieran llegado en otro momento los grandes constructores de las catedrales, cuyo ingenio suplió siempre la limitación de sus herramientas. El propio montaje de la torre se convierte en espectáculo desde el momento en que otra grúa auxiliar, móvil y telescópica, va colocando las piezas una sobre otra, como si de una elemental construcción infantil se tratara. Todo está calculado previamente: el peso propio, los tirantes, los contrapesos, el lastre en la base, el carro deslizante y la resistencia al viento. Después, unos potentes motores eléctricos harán girar majestuosamente la pluma para izar en su gancho pesadas cargas cuyos mandos se manejan con facilidad y a distancia. ¡Cuánta fatiga queda atrás! ¡Cuánto riesgo el de antaño! ¡Cuánto tiempo y coste han ahorrado estos elementos a la construcción del edificio! Las reflexiones anteriores aumentan nuestra admiración por las obras de otro tiempo, a la hora de construir imponentes bóvedas como la del Panteón de Roma, hecha en ladrillo y hormigón sobre cuidados encofrados cuyos materiales no izaban las grúas torre, ni su mortero era bombeado cómodamente a través de una manga. Sin embargo, se alcanzaron aquí 42 metros de luz y altura, todo un reto en la historia de la construcción de cúpulas. La arquitectura comenzó entonces una verdadera carrera consigo misma para alcanzar nuevas metas. Mayor altura en los edificios, mejor iluminación, novedosas soluciones como la serie de cúpulas y semicúpulas sobre pechinas que caracteriza el templo de Santa Sofía de Constantinopla. Pero si la altura alcanzada por aquel templo bizantino rozaba los 55 metros, esta cota sería prácticamente doblada por la cúpula de la Catedral de Florencia, concebida en 2 hojas por Brunelleschi en el siglo XV. El talento constructivo de Brunelleschi y su formidable intuición situaron esta obra entre las más formidables de la arquitectura de todos los tiempos. La experiencia acumulada y dejando otras tentativas intermedias, la segunda mitad del siglo XVII, el siglo de la revolución científica, vio levantar cúpulas de fábrica cada vez más sabias, aligerando el peso propio y multiplicando los casquetes que la componen. Esto es lo que hizo Christopher Wren en la Catedral Anglicana de San Pablo de Londres, permitiendo además barrocos juegos de luz, cuya procedencia se oculta ahora para quedarse solamente con el efecto final. Una nueva revolución, la informática, ha alterado igualmente la cadena que acompaña el desarrollo de un proyecto en el siglo XX. El antiguo estudio con planos y dibujos por las paredes, con el arquitecto y sus aparejadores y delineantes sobre el tablero de dibujo, se ha convertido ahora en una oficina donde los ordenadores hacen avanzar la tarea con rapidez y seguridad en todos sus frentes. El propio diseño pasará también por estas nuevas herramientas que harán viables tantas ideas que finalmente cuajarán en las maquetas tridimensionales, aquellas maquetas o modelos tan necesarios para convencer al cliente y corregir errores, como ya apuntaba Alberti en el siglo XV. Desaparecen los antiguos delineantes para dejar paso a expertos conocedores del dibujo asistido por el ordenador.
En su lugar se sientan hábiles calculistas que en complejos diagramas aseguran la estabilidad de la estructura proyectada. No obstante, todo ello tendrá su origen en el croquis que con lápiz y sobre el papel, como seculares herramientas del arquitecto, permite visualizar las primeras ideas del proyecto. Así, perspectivas, plantas, secciones, axonométricas o alzados componen un repertorio formal donde la línea estricta, la sombra o el volumen acusan el peculiar modo expresivo de este o aquel arquitecto. Luego el ordenador codificará aquellos planos donde la potente herramienta permitirá ampliar, reducir y trabajar o mostrar sectorialmente sus detalles hasta perder la noción del todo dentro de un mundo de abstractas coordenadas. Por medio del ordenador se pueden manejar igualmente programas que no solo visualizan la imagen bidimensional del proyecto, sino que simulan en 3 dimensiones su composición volumétrica. Es decir, por procedimientos sencillos se logra una maqueta virtual que en cierto modo desplaza a la maqueta tradicional. Teniendo en cuenta las posibilidades de dar color, tonos, luces, sombras, de dejar vista su estructura o los diferentes acabados en superficie, el ordenador se ha convertido en una herramienta indispensable en el estudio del arquitecto, permitiéndole incluso la recreación de su entorno natural o urbano con gran verismo. La cimentación del futuro edificio es una de las operaciones clave de todo el proceso constructivo, pues la futura vida de aquel dependerá del rigor con el que se haya llevado a cabo esta primera fase. El primer vaciado con grandes máquinas excavadoras sobre orugas que mueven su brazo articulado con el cucharón va acompañado de la construcción de pantallas y pilotes que aseguren la estabilidad del terreno circundante. Al quedar este en alto, según se profundiza para la construcción de los sótanos, es necesario afianzar estos cortes, taladrando oblicuamente las pantallas y cosiéndolas al terreno con cables que después se hormigonarán. Otras máquinas perforadoras hacen verticalmente los pozos pertinentes para los pilotes, extrayendo primero la tierra por medio de una imponente barrena cortante que permitirá introducir la armadura metálica y finalmente hormigonar el interior. Con estas operaciones se refuerza todo el perímetro del solar, vaciándolo de un modo regular y seguro a varios metros de profundidad bajo la cota cero, por el que ahora hombres, vehículos, máquinas y materiales se moverán libremente. Pronto comenzará a crecer la estructura en hormigón armado que repetirá planta por planta la ubicación de los pilares. Para su construcción se repite el viejo sistema de un encofrado que sin embargo se ha sofisticado y normalizado al máximo, aprovechando las plaquetas o planchas que forman la caja para utilizarlas a lo largo de la obra. Dentro queda la armadura metálica compuesta de varios redondos de acero, cuyo número, sección y reparto se ha previsto en el cálculo de la estructura. Después vendrá el relleno de hormigón que surte un camión cerca de la obra y que transporta la grúa torre dentro de una tolva que se desplaza por la pluma hasta el lugar convenido. Esta operación se repite una y otra vez en una cronometrada y coordinada acción que hace posible ver crecer a los grandes edificios día a día con un ritmo de obra inédito en la historia de la arquitectura. Cuando se alcanza la altura de los forjados, se prepara el mallazo, las piezas cerámicas huecas que recibirán su capa de compresión, hormigonándolo todo hasta formar el piso general de esta altura, repitiéndose la maniobra del mismo modo tantas veces como alturas tenga el edificio.
Desde el siglo XIX se viene empleando el hierro y el acero como material de construcción, alcanzando los perfiles laminados a finales del siglo XX una formidable resistencia. La soldadura o el empleo de tornillería aseguran el ensamblaje de las vigas que con perfil de doble T vuelan por encima de la obra hasta el lugar convenido, izadas por grúas torre y grúas telescópicas. Este sistema permite hacer avanzar con rapidez la construcción a la espera de su cerramiento exterior, bien con vidrio, bien con otros materiales tradicionales. Según nos acercamos al final del segundo milenio, la arquitectura y la construcción experimentan y asumen los últimos avances tecnológicos que hacen posibles los proyectos más utópicos. Probablemente son ya muy pocas cosas las que no se puedan construir por razones puramente técnicas, y el creador dispone de cuantas herramientas precisa para llevar a cabo su proyecto. En este sentido han desaparecido los límites de antaño que el ingenio debía resolver previamente como problemas instrumentales para ejecutar una determinada idea. Hoy, la idea misma, por un problema de autoexigencia, se ha hecho más difícil y obliga no tanto al ingenio como al talento del artista a comenzar de nuevo por un camino de búsqueda hasta alcanzar con éxito la meta propuesta. En una palabra, un horizonte difícil donde, sin embargo, siempre encontraremos cosas nuevas. Por otra parte, las fronteras que en otro tiempo separaban de modo tajante la arquitectura de la ingeniería y a ambas de las artes plásticas, prácticamente se han borrado, pues muchas veces los propios creadores participan de todas estas disciplinas. Así sucede con el autor de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia, donde sus edificios singulares traducen formas y evidencian soluciones que pertenecen a ámbitos muy distintos. El Hemisféric, el Umbráculo, el Oceanógrafo, el Palacio de las Artes o el Museo de las Ciencias invitan a contemplar y disfrutar de un mundo formal de concepción casi barroca, donde la línea dibuja sobre el cielo perfiles ondulantes. El vidrio se alía con la estructura metálica. La luz baña con especial intensidad todos los planos y volúmenes hasta penetrar en ellos y recrear una belleza interior que, ingrávida, impulsa a dejarse seducir por ella como visitantes de un extraño planeta. A finales del siglo XIX, en el mundo del arte la cosa se estaba poniendo interesante. Después de años de neoclasicismo, donde todo era belleza, perfección y armonía, aparecieron los pintores realistas y naturalistas, que preferían las cosas normales y corrientes. Bueno, chicos, ¿qué tal? Hola, hola. Hola, chicos.
creo que aquí podemos concluir. Eh, y nada, pues espero feedbacks de lo que estuvimos viendo. Bueno, entonces, sin más preámbulos, les dejo en el aula virtual la actividad para realizar esta semana para la evaluación de la próxima semana, ¿de acuerdo? Visto que ya es la 10ª semana. Bueno, entonces nos vemos dentro de 8 días. Espero que estén bien. Chao a todos.